quisiera invitarlos que podamos orar, ¿sí? Si me acompañan para elevar una plegaria al Señor, vamos a orar. Muchas gracias, querido Dios, te damos por el día que nos has regalado. Señor, muchas tareas tuvimos que realizar, tal vez no nos fue de la mejor manera como quisiéramos, pero Señor, confiamos que tú estuviste el control y todo lo que se nos presentó en el día fue de acuerdo a tu voluntad. Señor, en esta noche queremos orar como familia por nuestros pedidos, pero también queremos, Señor, compartir tu palabra, Señor, lo que tú inspiraste a esta gran mujer hace muchos años a escribir, el capítulo 4 allí del libro Eventos de los Últimos Días. Señor, no queremos iniciar sin tu presencia, es por eso que en esta noche rogamos la presencia de tu Santo Espíritu, para que sea Él, Señor, quien nos movilice a conocer los tiempos y a prepararnos para el pronto regreso de tu Hijo amado Jesús. Señor, bendice a nuestra familia, tanto carnal como espiritual, en las redondas de la tierra. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Mis hermanos, seguramente en el día te han pasado cosas maravillosas, como también el día te ha sacado tal vez en tu rostro alguna preocupación, ¿no? Esta noche es el momento de que podamos compartir nuestros pedidos. Y tal vez como yo soy muy olvidadizo, quisiera pedir, iniciando, ¿no? Pedir por Alejandro. Alejandro es un hermano de la iglesia, se bautizó en la iglesia de Santa Ana, estuvo un tiempo y él se alejó de la fe, así que hoy en compañía de Carlito Ortión, de la iglesia de los Álamos, fuimos a visitarlo. Charlamos con Alejandro y Alejandro decidió rebautizarse. Así que pedir que oremos por Alejandro, ¿sí? Para que pronto sea, bueno, este pacto que sella con el Señor sea lo más antes posible. Y también pedir y saludar a Carlitos, ¿no? Me dijo, por favor, pastor, salúdeme a los hermanos de mi parte, me dijo Carlos. Así que un saludo les manda a él no puede ingresar por el dispositivo que tiene, ¿no? Pero quería pedir que oren por esto y también mañana estaré presentando una nota al COE del departamento de Cerrillo para la apertura de la iglesia de Cerrillo y de los Álamos. Así que les pido que oren para que mañana, bueno, al presentar esa nota y el protocolo, tengamos una respuesta pronta para poder abrir nuestra iglesia. Así que les pido eso, pongo allí para que ustedes puedan orar, ¿sí? Pero seguramente tenés algún pedido de oración vos también. Quisiera saber si querés hacerlo público. No solo un pedido de oración, sino también un agradecimiento por cómo el Señor te ha acompañado. Si hay algún agradecimiento, algún pedido que ustedes tengan, siéntanse libre de poder allí compartirlos, ¿no? Si hay algún pedido que tienen ustedes. Pastor. Sí. Sí. Pastor. Sí, Paco. Te escuchamos. Bueno, recién hablaba usted de la familia espiritual y como familia espiritual en esta semana hemos sufrido la muerte de nuestro hermano Nelson Carvajal. Yo, por la gracia de Dios, me pude comunicar con su hija, Marcia, por teléfono, y bueno, hacerle llegar nuestra palabra de consuelo, de fortaleza, de esperanza, y con la certidumbre de que nuestro hermano Nelson entregó su vida sirviendo al Señor, y que con eso fortalecer la esperanza y saber que en aquel día cuando el Señor venga, el Señor devolverá a nuestros muertos nuestro abrazo de amor. Yo a Marcia y a su hermanito, que no me acuerdo el nombre, lo conocí chicos cuando era anciano de Limache. Ellos se congregaban en esa época en Limache. Así que yo lo vi crecer y ahora Marcia es maestra del Colegio Adventista. Bueno, orar por la familia, por Felipa, que
la esposa de quien fuera Nelson, y rogar por el consuelo, para que afirme la esperanza. Y después agradecer a Dios porque hasta hoy el Señor nos ha cuidado, nos ha protegido y hace su misericordia en nuestra vida y en la vida de todos mis amados. Por eso agradecerle a Dios y por tener este momento de compartir con los hermanos esta reunión de oración y de meditación de sus palabras. Bien. Gracias, pastor. Sí, hemos sufrido como iglesia en el campo, bueno, muchos hermanos fieles, asistentes de nuestras iglesias, fieles al Señor, el Señor los llamó al descanso, ¿no? Ustedes saben que este virus se ha cobrado la vida de varios de nuestros hermanos. Y tal vez, antes de seguir, compartir la promesa que dice que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó, ¿no? En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14. ¿No? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Promesa imperecedera, ¿no? Esa es la gran promesa del Señor, que pronto Él va a regresar y todos nuestros hermanos que cerraron los ojos en el descanso de la muerte van a resucitar para recibir la corona de gloria, ¿no? Y eso debe motivarnos, consolarnos a nosotros y también ayudarnos a recapacitar de cómo estamos viviendo, ¿no? Porque por allí nuestros hermanos fueron al descanso y la seguridad de la promesa de Dios es que resucitarán, pero ¿qué pasará con nosotros? ¿Cómo estamos nosotros con nuestra relación con Dios? ¿No? Si hoy sentimos tristeza porque no lo vamos a ver por un tiempo, creo que es motivo de recapacitar, ¿no? Analizar de cómo estamos en nuestra relación con el Señor. Así que vamos a estar orando por la familia de nuestro hermano allí Carabajal. Sí, estuve viendo los mensajes, un hermano muy querido en el distrito. ¿Sí? Y bueno, orar por la familia. ¿Alguien más que quisiera, ustedes hermanos, compartir con nosotros algún pedido, algún agradecimiento? Si tenés algún agradecimiento, algún pedido. Leo tal vez de Sofía, de Sofi, ¿sí? Allí Sofi está saludando, quiere dar gracias por mandar la lluvia, es verdad, ¿no? Cuando agradecí, cuánto oramos por esta lluvia, aunque se fue un momentito, pero llegó para bueno, dar vida también a las plantas que pobres estaban necesitando bastante y a nosotros también, ¿no? Quería dar gracias, ella quiere dar gracias por los alimentos, por el pan de cada día, el trabajo, pedir por la salud física y espiritual de cada uno de los presentes y sus familias, cercanos tanto como lejanos, y aquellos que estén lejos de Cristo, que más a Él, y le den un tiempo porque se lo merece como gran padre, amigo y hermano. Dice, quería pedirle para unir familias rotas y también últimamente está sucediendo mucho y es muy triste porque personalmente lo pasó hace años y porque le está dando fuerza, dice Sofi, para no alejarse de él, ni caer en las tentaciones. No, así que Sofía comparte estos pedidos, ¿no? Por la familia, por la espiritual, por la familia, bueno, también carnal, compartimos de sangre, ¿no? Y por Dios está regalando. ¿Alguien quisiera compartir algún otro pedido, hermanos? Pastor, yo. ¿Cómo estás, Ayelen? Bien, Qué bueno. bien. No sé si le comentó Luciana que yo me estoy por bautizar con usted, si es que se puede. Sí, yo justo hoy, perdón, Ayelen, justo hoy hablaba con Luciana que tengo que ir a visitarte, ¿sí? Así que voy a ir a visitarte, vamos a charlar, y la mejor decisión que se puede tomar en esta vida es seguir al Señor. Sí, No bueno, nos lo podemos que me arrepentir. alegró de esto fue que tuve apoyo de todos y bueno, que me dijeron, si es lo que decidí, está todo bien, no Qué tuve bueno. rechazo de nadie, así que bueno,
Y bueno, quería agradecer eso, le quería agradecer a Dios que me dio esa valentía, porque yo, como le decía a Luciana, antes por ahí yo dudaba en decir, ¿qué hago? ¿Me bautizo o no? Y bueno, hasta que Luciana me dijo, ¿te bautizás? Le dije, sí, así, sin Qué dudarlo, bueno. digamos. Y todo se ha puesto feliz, ya sea abuelos, todos, digamos. Así que bueno, quiero agradecer eso a Dios y por tener a toda mi familia con salud, todos estamos bien y bueno, y lo tengo a Qué, todos conmigo. qué bueno. La mejor noticia que uno puede recibir, bueno, que yo como pastor recibir es que Ayelen te estés por bautizar. La verdad que sería un privilegio para mí poder bautizar. Un privilegio. Y vamos a estar orando por tu decisión para que pronto Bueno, sea, para que pronto allí concretar tu deseo. Te vamos a orar por bueno, eso. gracias. ¿Sí? Bien. Bueno, Luciana da gracias por las bendiciones que el Señor le da, porque ella dice esto, ¿no? Porque me recuerda que nunca me hará faltar nada y que siempre está a mi lado. Tengo trabajo, salud y comida. Qué bueno, Luciana. Sí, darle gracias por todo lo que el Señor nos da. ¿Alguien más quisiera compartir algún pedido, hermanos? Creo que Adrián estaba por hablar a su momento, si mal no recuerdo, cuando... Allí está. Sí, pastor. Buenas Dime, hermano. noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están todos? Queríamos este, agradecer a Dios, digamos, ¿no? Por la vida, gracias por la familia, por sus cuidados. A pesar que hemos tenido y tenemos algunas familias que están con COVID, pero bueno, los síntomas no son leves, digamos, hasta ahora. Así que bueno, ya familiares cercanos. Y bueno, así que pedirle a Dios que los proteja, los fortalezca y que siga resguardándonos como nos está resguardando hasta ahora. Y hablando de familias que por ahí decía la hermana que se deshacen, bueno, pedir por Rodrigo y Franca, ¿no? Que ellos estaban separados y están intentando nuevamente, ¿no? Reconstruir su familia junto con sus hijos, los guíe, los animes, les indique el camino y que ellos también se dejen guiar, ¿no? Para fortalecer los lazos familiares. Y después, bueno, pedirle a Dios por los hermanos, ¿no? Por la iglesia, para que Dios nos cuide, nos resguarde, digamos, a pesar que algunos hermanos han pasado al descanso, pero bueno, tenemos esa esperanza que el Señor nos ha dejado y bueno, eso nos da ánimo y fuerza para seguir adelante. Así Y es. después por nuestros hermanos también, que está difícil la situación allá. El comentario es de que una población tan que tenga más del 60% de contagiados, ¿no? Así que el intendente también se contagió, así que bueno, pedir para que Dios resguarde la vida de nuestros hermanos. Y bueno, y para que lo del terreno, bueno, el Señor también dirija, ¿no? El trámite administrativo que la iglesia ha decidido seguir, que Dios dé sabiduría a usted, pastor, y bueno, a la misión para que el Señor abra puertas y se nos pueda ceder, ¿no? Como legalmente así está. Pero bueno, sabemos que este mundo puede dar vuelta a todo, ¿no? Y distorsionar, como todo distorsiona, así que bueno. Pero el Señor, para Él no hay nada imposible. Por supuesto. Así que Por bueno, supuesto. esperando que eso se dé favorablemente, si es su voluntad, pero de todas maneras seguir trabajando y que pronto también podamos tener bautismos por allá. Tenemos que terminar también algunos estudios ahí que faltó con la familia Ibarra también, pero bueno, con todo esto, viste que se ha complicado un poco más y bueno, tenemos que ser precavidos y esperar un poquito más, lamentablemente. Sí, sí, sí. Y bueno, oremos por todos nuestros amigos que han decidido ser parte de la iglesia, ¿no? Es verdad, muchos están en molde, hace un rato están esperando el bautismo, una familia. Pedir para que el Señor esté al control y, bueno, podamos pronto hacer realidad ese pedido que tienen ellos de ser parte de la iglesia de Dios, ¿no?
¿Algún otro pedido, mis hermanos? ¿Algo que ustedes quieran Amén. compartir? ¿Algún agradecimiento? Si no es así, elevamos una oración al Señor. ¿Sí? No, yo quería hacer un pedido de último momento. Está bien, Sofi, no hay otro, es tiempo, estás a tiempo. ¿Sí? No, Sí, Dina. bueno, capaz que no me expresé bien en el mensaje porque pasa que está lloviendo acá con granizo y la chapa no deja escuchar ni hablar tampoco. Pero sí, quería pedir por las familias rotas que se vuelvan a unir en algún momento, capaz que no ahora, pero pasa que a veces es muy difícil. Y que aquellos que si están por separarse, que Dios los una de alguna forma, que les permita estar juntos de buena manera. Y también, bueno, le quiero dar gracias por todo realmente, porque gracias a él, en esta que es un poco difícil conseguir trabajo, que realmente no hay nada, con mi familia logramos conseguir trabajo, me quedé fija, gracias a Dios. Qué buena. Estoy trabajando y estoy muy feliz, la verdad, porque es lo que hacía falta. Capaz que, bueno, acá sí hace falta para todos, la verdad, un trabajo, pero le doy gracias a Dios porque he tenido trabajos malos, muy malos, la verdad, y este trabajo para mí es muy, muy lindo, muy bueno, muy tranquilo, nadie está molestando ni nada y bueno, estoy muy feliz, la verdad, le quiero agradecer por eso, por darme la tranquilidad, por darme esperanzas también y bueno, también pedirle para poder seguir estudiando la Biblia porque últimamente tuve un poco de dificultades con los horarios de trabajo, pero me quiero dar tiempo también para él, lo necesita y se lo merece también. Por supuesto. Sé que es Vamos a muy... orar. ¿Sí? Vamos a orar porque el Señor ayude a acomodar tus tiempos allí. Solamente un consejo, ¿sí? Siempre, más allá de que por allí se te complique estudiar con alguien, una guía, pero no te olvides que el Señor tiene que tener un espacio en tu día para hablar con Él. ¿Sí? Hablar con Él, agradecerle todo lo que nos contaste nosotros, contáselo a Dios porque estoy seguro. Bueno, Él ya lo No, sí, sabe, ¿no? Lo me sabe. levanto temprano y me voy a las 5 me levanto a las 5 de la mañana y lo primero que hago es orar porque Luciana también me guía, a pesar de que hemos tenido dificultades con nuestros horarios y no nos pudimos conectar para estudiar, pero ella también siempre me está mandando mensajitos, me está diciendo, mira este estudio, o lo que está hablando un pastor, conéctate acá, conéctate allá, y estoy así. Y ahora en televisión, el Express, y El llega nuevo un tiempo. nuevo tiempo, sí, y la verdad me quedé re contenta porque digo, ay, voy a ahora tengo una razón más para ver tele, y lo tengo todo el día prendido para ver los canales, todo lo que da importante. La verdad que es muy lindo. Bien, Sofi, vamos a orar para que el Señor te dé fuerza Pastor, para seguir yo adelante. quería ¿Sí? hacer otro agradecimiento. Dime. Quería agradecerle a Dios por haber puesto en mi camino a mis tías, Luciana y Nadia, que fueron las que me dieron el impulso a hacer estos estudios. Y por ahí, como le digo, me emociona un poco hablar sobre Jesús, porque me puse a ver la película, por ejemplo, y me duele que lo hayamos hecho sufrir tanto, porque no se merece, no tiene un amor tan grande, que no se merece todo lo que le hacemos nosotros. Mira, Entonces, como que me llega, digamos. Y bueno, le quiero agradecer a ellas dos y a mis abuelos que pudieron dar ese empujón y que hoy en día, bueno, como le comenté, decidí bautizarme y acercarme mucho más a él. Y bueno, y yo de verdad también desde que me acerqué más a él tuve muchísimas más bendiciones. Ahora más que nada, bueno, se me están complicando un poco porque en mi casa están haciendo construcciones y no me puedo comunicar con Luciana, pero bueno, yo en todo momento estoy orando a Dios y diciendo, Dios, gracias por todos los caminos que me abre. Así que bueno, quiero agradecer eso por todas las bendiciones
que dio mi vida. Y Bien, porque mi bebé está bien y no le falta nada. bien. Recuerden ustedes, amigos, hermanos, que todo lo que pasó en la vida de Jesús, Él la hizo de una manera voluntaria para darnos la oportunidad de algún día verlos cara a cara, ¿no? Les recomiendo por allí que lean el segundo capítulo de la carta a los Filipenses. Lean ese capítulo y van a ver el sentimiento de Jesús hacia otros, ¿sí? Así que vamos a orar, ¿le parece? Vamos a orar. Karina, ¿quisieras orar? Antes que ores, bueno, allí responden, ¿no? Los hermanos, amén por todas las decisiones, ¿sí? Dice Luciana, está muy feliz, ¿no? Muy feliz, chicas, ¿no? Por ustedes. Karina, ¿podrías dirigirnos en oración? Sí, pastor. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche por poder reunirnos, un grupo de tus hijos, a estudiar tu palabra, a agradecerte, Señor, a presentarte nuestras peticiones también. Pero sobre todo, Señor, a adorar y alabar tu nombre, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque nos amas, Señor. Gracias por todas las bendiciones que nos diste en estos días, Señor. Te queremos poner en tus manos nuestras preocupaciones, nuestros temores, las familias, Señor, que tú puedas mostrar tu presencia en cada una de ellas, mantenerlas unidas, Señor, y sanar los lazos rotos, que puedas dar consuelo, Señor, a aquellas personas que han perdido seres queridos, a aquellas personas que tienen amigos o familiares enfermos, y sobre todo, Señor, queremos pedirte fe y fortaleza para tu pueblo, Señor, para que puedas seguir resistiendo, para que puedas seguir trabajando en la obra, que es importante, Señor, llevando esperanza a otros. Esa es nuestra función, Señor, y que jamás nos olvidemos. Fortalécenos, Señor, y manténnos unidos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la esperanza que depositaste en cada uno de nosotros, que podamos compartirla con el Señor. Todo esto, Señor, te lo presentamos y te agradecemos, pidiendo tu Espíritu Santo en este momento, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén. Mis hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis. Sí, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, escrito por el apóstol San Juan, último de los apóstoles que quedaba con vida, el capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y preguntarte, ¿no? Preguntarte, ¿de quién está hablando acá, ¿no? En este capítulo? ¿De quién está hablando? ¿A quién hace referencia? Leo el texto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Dragón, bueno, la Biblia desenmascara quién es el dragón, ¿sí? Sabemos que es el enemigo de Dios, la serpiente antigua, llamado Satanás, es el contrario. Se llenó de ira contra la mujer, como estamos en un lenguaje profético, mujer en Apocalipsis simboliza la iglesia verdadera, una iglesia. En este caso el dragón se llenó de ira contra la mujer. El capítulo 12 habla de la mujer pura, la mujer que representa la iglesia de Dios acá en la tierra. Entonces el diablo se enojó contra la iglesia, dice el versículo 17, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, dice el texto. ¿Sí? ¿Por qué te leo este texto? ¿Por qué leí este texto? Nosotros en el capítulo 4 de este libro maravilloso que tenemos, que estamos estudiando, tiene el título de la Iglesia de Dios en los últimos días, ¿no? Que Dios tiene una iglesia establecida en esta tierra, una iglesia. Pero también según Apocalipsis hay muchas otras iglesias que no representan a Jesús. Lo que nosotros vamos a ver es la iglesia de Dios, esta iglesia que representa al Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a ver qué se reveló con respecto a ella, y es lo que vamos a charlar un poquito ahora, ¿sí? Leíamos que el pueblo de Dios es que guarda su mandamiento, por eso dice, los que
guardan los mandamientos tienen testimonio de Jesús, ¿no? Vos y yo sabemos que Dios tiene en la tierra una iglesia que está ensalzando la ley pisoteada y presentando al mundo el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, vos y yo sabemos que la ley de Dios no se la cumple o no quieren cumplirla como dice la palabra de Dios. La gran mayoría de los llamados cristianos no la quiere cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces va en contra de los intereses que tiene. Pero la iglesia de Dios presenta los 10 mandamientos tal cual están escritos en la palabra de Dios y muestran al Hijo de Dios, a Jesucristo nuestro Dios, como el único que puede quitar nuestros pecados. El único, ¿sí? Existe solamente en la tierra, existe, ¿sí? Actualmente, una iglesia que está sanando, está reparando las brechas, está reparando el muro, reedificando las ruinas. No, por mucho tiempo, la verdad no había sido predicada tal cual dice la palabra de Dios. Aunque siempre Dios tuvo un grupo, un remanente que cumplió. Pero muchos se alejaron de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Vamos a leer Isaías 58, 12. Isaías capítulo 58, versículo 12. Isaías capítulo 58, versículo 12. Si alguien lo ha encontrado y es más rápido que yo buscándolo, seguramente muchos de ustedes ya lo han encontrado. ¿Podría leerlo, por favor? Isaías 58, 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Eso es lo que la iglesia de Dios iba a hacer, sí, en un tiempo. No volver a levantar todo lo que se había destruido y presentar la ley de Dios tal cual está escrita en la Biblia. Presentar las grandes verdades que habían sido olvidadas. Y esa es la iglesia de Dios, es el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. Ahora, o sea, vos, yo, todos tenemos que tener cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da en Apocalipsis 12:17. ¿No? Sabemos que allí muestra el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. O sea, ¿por qué Elena White hace este comentario? ¿Por qué? Porque debemos tener mucho cuidado de hablar del pueblo de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros hablamos mal. Capítulo habla mucho de la organización de la iglesia. Y muchos de nosotros muchas veces hablamos mal de la organización de la iglesia. Hablamos mal de este pueblo, ¿sí?, que cumple la descripción de Apocalipsis. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Dios con respecto a esto. Dice, Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra que no es inferior a ningún otro, sino superior en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. O sea que este pueblo es superior a cualquier otro. ¿Por qué? Porque presenta la verdad completa y no solo parte de ella. Entonces, el pueblo de Dios que representa a nuestro Dios acá en la tierra, que es la iglesia verdadera, va a vindicar el nombre del Señor. Va a presentar los deseos del Señor para estos tiempos. Eso es lo que va a hacer la iglesia verdadera. Ahora, ella le escribe especialmente a un hermano que hizo una declaración contra la iglesia de Dios. Por supuesto, vos tenés allí en el libro, yo solamente estoy así citando algunos párrafos, ¿sí? Ella dice esto, hermano mío, escribiéndolo a un hermano que hizo una declaración, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Surgen por allí algunos comentarios que dicen que la iglesia es Babilonia y los verdaderos adoradores dentro de la iglesia deben salir de allí, que son el remanente, dice, y hablan de un remanente dentro del remanente. Tal declaración, ¿sí?, no es verdadera. La hermana White dice, tenga cuidado con que diga usted que la iglesia es Babilonia, que en la iglesia hay confusión.
¿sí? Ahora, mire lo que dice el Apocalipsis, al hacer mención con respecto al pueblo de Dios. El Apocalipsis lo divide en dos grupos. Apocalipsis 12:17 habla del remanente visible. ¿Qué es el remanente visible? La iglesia, ¿no? Y mi pueblo, que está en Babilonia, dice capítulo 18, versículo 4. Ahora, en el capítulo que estamos estudiando, se refiere al primero, o sea, al remanente, y el capítulo 14, el fuerte clamor, y el segundo grupo, o sea, mi pueblo que está en Babilonia, ¿no? Ahora, en este capítulo hace declaración de todo esto. Ahora, una de las características distintivas de la iglesia de Dios es que tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10. ¿Qué dice Apocalipsis? Guarda los mandamientos de Dios y el testimonio dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Y me postré a sus pies y él me... ¿Qué es el testimonio de Jesús? Pido profecía. ¿Sí? Vamos a aclarar esto, miren, ¿no? A medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión e influencia de los testimonios, que en su providencia vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su nacimiento. O sea, la iglesia adventista nació con un objetivo: predicar el regreso de Cristo, predicar que Dios es creador, ¿sí? Predicar que pronto viene a buscarnos, y eso lo encontrás en el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Apocalipsis 14, del 9 al 11, lo encontrás. Encontrás que la iglesia nace bajo el cumplimiento de las profecías, que tendrá el don de profecías también, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Tendrá el don de profecía, y bueno, vos y yo sabemos que se manifiesta la vida de Elena Garmon, o Elena G. de White, esposa de Jaime White, se manifestó. Pero eso es otra historia, es otro momento, tal vez hablemos cómo sucedió todo esto. O si no, podés ver la película que la iglesia presentó hace poco tiempo, que se llama ¿Cómo comenzó todo? Entonces podés ver allí cómo inició la iglesia adventista y quién es Elena de White, ¿sí? Pero ahora, ¿qué hará Satanás para inducir a los hombres a los errores en estos últimos días? ¿Qué va a hacer? Porque lo que Satanás quiere es que desacreditar a la verdadera iglesia. ¿Y cómo lo va a hacer? Atacando personalmente a sus miembros. Vamos a ver. Los hombres pueden valerse de un medio tras otro. Y el enemigo, quiero que escuchen muy bien esto, y el enemigo tratará de seducir a las almas a apartarse de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje estarán seguros frente a muchos engaños que vendrán en los últimos días. ¿Por qué creer en Elena de White? ¿Por qué creer? ¿No? Ustedes saben que nuestra iglesia, para aceptar nueva luz, un mensaje, hace un estudio de la palabra de Dios. ¿Qué dice con respecto? Si vos presentás una verdad, decir Dios me mostró una nueva luz, la iglesia hace un estudio, por supuesto basándose en la palabra de Dios. Y Elena de White en su ministerio fue, nosotros la consideramos como una profeta, sí, para nosotros. ¿Y cómo la consideramos como una profeta? Porque se le hicieron todas las pruebas de un profeta, y ninguna declaración que ella hizo contraría la palabra de Dios. Y ahora es interesante lo que dice: todo aquello que nosotros, que escuchemos sus consejos, que fueron inspirados por Dios, nosotros vamos a estar seguros y no vamos a ser engañados. Ahora, Elena de White también dijo algo, ¿sí? Ella en un momento tomó la Biblia y le dijo: les recomiendo este libro. Ella dijo: yo soy una luz mayor, una luz menor para llevar a una luz mayor, que la luz mayor es la palabra de Dios, ¿sí? Todos sus escritos te llevan a que vos puedas estudiar la palabra de Dios, que vos puedas escudriñar la palabra de Dios, ¿sí? Habrá quienes pretenderán recibir visiones,
Cuando Dios os dé evidencia clara de que la visión procede de Él, podéis aceptarla. O sea, cuando alguien te diga, el Señor me ha mostrado una visión, no en visión algo, y las pruebas, vos puedas hacer las pruebas de un profeta que habla la Biblia, y si ves que es un mensaje de Dios, ¿no? Podemos aceptarla, pero si no, no debemos hacerle caso. Dice, pero no la aceptéis basándoos en ninguna otra evidencia, porque la gente será descarriada cada vez más en los países extranjeros y en los Estados Unidos. Eso lo escribió en 1905, ¿no? Ahora, es interesante, ¿no? Porque en Deuteronomio habla de esto. En la primera carta de San Juan, capítulo 1, habla de esto, ¿sí? Yo después estaré pasando la placa para que vos puedas mirar bien estos versículos, estudiarlos bien, qué dicen estos versículos para poder ayudar a comprender esta declaración. Ahora, sus doctrinas bíblicas son particulares. ¿De quién? De la Iglesia Adventista. El diccionario dice que doctrinas quiere decir que es su propio... interesante, mira lo que dice. Quiere decir que es propio y único de una persona o cosa. Es el sistema de creencias que tiene la Iglesia. O yo presento tal vez algo y es lo que yo entiendo, lo que yo presento y lo que yo creo. Eso es si yo presento algo, es lo que yo estoy diciendo, esto es lo que yo creo. La Iglesia presenta su cuerpo de doctrina como algo único de ella, ¿sí? Por supuesto, basada en la palabra de Dios. Hay una declaración, miren, en 1844, si me permiten un segundito, Gracias. Perdón un segundito, tuve un problema allí con el celular. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos, ¿no? 1844, sabes muy bien lo que sucedió, el Gran Chasco, ¿sí? Un periodo de grandes eventos. Algo ha sucedido, quiero mostrarte algo más. Ahí está. No, la primera de ellas, abrió nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo. Recordad que el 23 de octubre de 1844 se sufre el Gran Chasco, muchos se apartan de la verdad, dejan de creer en Dios, pero hay un grupo todavía que sigue estudiando la palabra de Dios y entiende que el año era exacto, pero algo tenía que, y ellos no acertaron el evento, pero algo tendría que ver que pasar en el cumplimiento de la profecía. Y es allí que el Señor ilumina las mentes de aquellos que se reunían a orar, y ellos entienden que en 1844 el Señor Jesucristo inicia un nuevo ministerio en el cielo, que es el juicio investigador. Él inicia un nuevo ministerio en el lugar santísimo, ¿sí? Ahora, eso abre los ojos, quedan asombrados de todo esto. Segundo, tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra, ¿no? Tercero, también con los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Cuarto, y desplegó estandarte en la cual estaba escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, la iglesia nacía bajo estos estandartes. Leamos una de las evidencias de esta profecía verdadera, del santuario que hablábamos, ¿no es cierto?, allí. Uno de los hitos que quiere señalar de este mensaje fue el templo de Dios visto en el cielo, por su amante, por su pueblo amante de la verdad y el arca que contenía la ley de Dios. O sea, no solo que Elena de White ve esto después, no, ella ve en el templo, inclusive ve la ley de Dios y uno de los mandamientos que se iluminaba más que el otro, el día sábado, ¿no? La luz del día de reposo, el cuarto mandamiento, resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. Note que Juan vio esto en el año 96. En el año 96 es cuando se escribió Apocalipsis, y él en visión nota esto, y la sierva del Señor, Elena de White, en 1889, vuelve a ver esto, ¿sí? La ley de Dios, en la cual se ilumina más que los otros mandamientos, el cuarto, que había sido olvidado, ¿no? Apocalipsis 11, 19, miren lo que dice allí, estamos allí en este libro, 11, 19, dice lo siguiente: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y grande granizo.
¿no? Lo vio Juan, como también vio en visión Elena de White. La misión distintiva, nuestra misión distintiva como adventistas del séptimo día, ¿no? Ahora, el Señor nos ha hecho depositarios de la ley. Como lo fue el pueblo de Israel, nos ha confiado una verdad sagrada y eterna que debe darse a otros mediante advertencias fieles, reprensiones y palabras de ánimo. O sea, Dios levantó la iglesia adventista para que presente las verdades eternas, ¿no? Nos ha hecho depositarios de la ley. Debemos de hablar a las personas que la ley de Dios sigue vigente todavía y que no ha sido abolida. Es más, en los tiempos de Jesús, Jesús mismo dijo, no pensé que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a cambiar, dice, ¿no? A abrogar o a hacer a un lado. He venido a cumplirla. Pero en el sentido más exacto de traducción tendría que haber dicho esto. No pensé que he venido a cambiar la ley o los profetas, sino he venido a darle el verdadero sentido de la ley, el verdadero cumplimiento de la ley. O sea, eso es lo que vino Jesús a enseñarnos, cómo se debe guardar la ley de Dios. En 1889, Elena de White, ¿no? El Señor vio que el sábado resplandeció con sus fuertes rayos, vio allí la ley, dice que el sábado resplandecía aún más que los otros mandamientos. Ahora, ¿qué particularidad tenemos nosotros como pueblo de Dios? Ezequiel capítulo 20, versículo 12, dice lo siguiente, y diles también mi sábado, que fuese señal entre mí y ellos. O sea, les di mi sábado, para que sean señal entre ustedes y yo, dice Dios. Ahora, nosotros como adventistas hemos sido elegidos por Dios como pueblo particular, separados del mundo. Ahora, recuerden que Jesús dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Porque nosotros estamos en este mundo y debemos estarlo, ¿para qué? Para predicar las buenas nuevas, ¿no? Para predicar de la ley de Dios, para predicar de que el día séptimo, el sábado, sigue todavía vigente. Tuvo, está y estará vigente, ¿sí? Nosotros fuimos separados. Hebreo 8:10. Por lo cual está el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. ¿Qué es lo que desea hacer el Señor en su pueblo? Es escribir la ley en los corazones, en el tuyo y en el mío. Esa es la particularidad del pueblo de Dios. Que nosotros guardamos la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, la ley me muestra el carácter de Dios, muestra el carácter de Dios, muestra quién es Dios y quién soy yo. Y es un sello, es algo que de reconocimiento. Al guardar la ley, yo reconozco que Dios es mi creador. Y eso es lo que el pueblo de Dios, la iglesia adventista, reconoce. Que Dios es el Señor, ¿no? Dueño del pueblo de Dios. Ahora, equipados con el gran instrumento de la verdad, los ha sacado de la cantera del mundo y los ha relacionado consigo. O sea, miren, ¿no? Dios te sacó del mundo, a vos, ¿por qué? Porque la iglesia no es el edificio, es el conjunto de personas que se reúnen, y vos sos parte de la iglesia, te sacó de allí y te relaciona con él. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor te llama y quiere relacionarse con vos. Te quiere sacar de él, quiere relacionarse, entrar a tu vida y relacionarse con vos, ¿no? Ahora, ha hecho de ellos representantes suyos. O sea, vos y yo somos representantes del Señor. Somos embajadores del Señor aquí en la tierra, ¿no? Ahora, cuando en esta última fase vos sos el representante del Señor acá en la tierra, ¿sí? Para presentar estas verdades. Un embajador representa a su país en tierras que no pertenecen al país natal. Pero el lugar donde está esa persona, el lugar donde reside, esa es parte inclusive del país a quien representa. Y el Señor te eligió como su embajador. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdades que se haya confiado alguna vez a los seres mortales. Los adventistas más solemnes y terribles que Dios ha enviado alguna vez a los hombres.
¿no? Ahora, interesante, ¿no? Esto, ¿no? Porque han mandado mensajes a través de la iglesia. Y a veces no son mensajes, muchas veces, a veces pensamos que solamente tenemos que dar mensajes de amor. A veces hay que ser duros en la predicación del Evangelio. Duros pero con amor, ojo, no, no duros de ser malos, sino con amor, ¿no? Mensajes terribles que el Señor ha dado, que si nosotros no nos acercamos a Él, que si nosotros no entregamos nuestra vida a Él, lamentablemente habrá una recompensa negativa para aquellos. Y es un mensaje terrible para tal vez ellos, pero un mensaje de amor para nosotros, porque el Señor te está diciendo que debes acercarte para eso. En el año 57 Pablo dijo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje que debemos dar, que decirle a las personas que se reconcilien con el Señor. Y Elena de Guay en 1845 escribió: ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado sus embajadores durante esta última fase de la obra de salvación. Un embajador, repetir, representa a su país en tierras extrañas. Pero un embajador, ¿sí?, si no cumple sus funciones de representarlo, ¿para qué está allí? Es por eso que Dios te ha hecho su representante ahora en este tiempo, para hablar de la salvación a aquellos que todavía no lo conocen. En un sentido muy especial, los adventistas hemos sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de la luz. En la Biblia encontrás que hace referencia a los atalayas, aquel que daba el mensaje de advertencia, ¿sí? Aquel que se paraba en los altos de las torres de la ciudad y daba un mensaje allí de advertencia si algún ejército enemigo se acercaba. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Sobre esta iglesia que representa a Dios, ¿sí?, la palabra de Dios la presenta como algo especial, ¿no? Dice allá como una luz maravillosa sobre ellos. Dios está al control de esta iglesia, ¿sí? Dios sigue el control. El centinela está puesto para que toque la trompeta y avise al pueblo, ¿sí? Vos tenés que predicar. Somos centinelas, somos los embajadores en estos tiempos para predicar el Evangelio de Dios, ¿sí? Ahora, una obra de mayor importancia le ha sido confiada: proclamar el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, de Apocalipsis capítulo 14. Mensaje, el primer, segundo y tercer ángel. Ese es el mensaje que debemos dar. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar la atención de ella. No quiero que después, en un tiempo antes de ir a dormir, abras tu Biblia en Apocalipsis 14, del versículo 6 en adelante, y puedan leer el mensaje de los tres ángeles. Y esa es la tarea que tienes que hacer. ¿Sí? Recuerda que la palabra mensajero o ángelos en griego en realidad significa mensajero, que puede hacer referencia a un ser angelical o a un grupo de personas que da un mensaje. Porque somos mensajeros del Señor, ¿sí? Debemos predicar el mensaje de los tres ángeles. Un tiempo de debilidad y ceguera espiritual. Con respecto a la iglesia, dice: recibí confirmación acerca de todo lo que había declarado en Minneapolis en cuanto a qué debe hacerse una reforma en las iglesias. Debe producirse reformas porque ha habido debilidad y ceguera espiritual en el pueblo que fue bendecido con luz y preciosas oportunidades de privilegio. En el Congreso de Minneapolis hubo un gran cisma allí en la iglesia, ¿no? Y que la verdad se presentaba que debemos nosotros hacer reformas. La iglesia debe hacer reformas, ¿no? Esta labor le corresponde al siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo. Ahora, note que la no asistencia a la iglesia es un indicio de una debilidad y ceguera espiritual. O sea que muchos nosotros decimos: perfecto, yo creo en Dios, guardo sus mandamientos, pero no me hablan de ir a la iglesia, ¿no? Ahora, el no asistir a la iglesia significa debilidad y ceguera espiritual.
Encontramos en Hebreos que dice, y no dejando de congregarnos como aquellos que ya lo tienen por costumbre. ¿No? Hay muchos que han dejado de asistir a las iglesias, diciendo, poniendo la excusa, no, yo soy fiel a Dios en casa. No tiene que haber una reforma en nosotros. Poner en primer lugar lo importante, ¿sí? Lo importante para nosotros. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella, Cristo dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para Tiro y Sidón para vosotros, ¿no? Estoy sacando alguna cita del libro, ¿no? Algunos dicen, ¿no es cierto? Yo sé mucho, ¿no? El Señor me ha mostrado esto y esto tiene que hacerse, no importa que lo que digan los demás, y más aún yendo en contra de lo que la iglesia organizada ya estableció, por supuesto, bajo la guía del Espíritu Santo y un estudio profundo, ¿no? De lo que presenta, ¿no? Y dice interesante, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Tenemos que tener mucho cuidado en presentar la verdad, ¿sí? La verdad total tenemos que presentar, no parcial, ¿no? Y tenemos que dejar muchas veces nuestros conceptos de lo que yo creo y dejarme guiar por el espíritu de lo que dice la palabra de Dios. Y encontramos que dice, y tú, Capernaum, adventista, hace referencia a los adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz, ¿no? Que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en presentar la luz, y vivir, más que presentar, sino vivir lo que predicamos. Porque no pienses que el ser adventista solamente por haberte bautizado te asegura tu salvación, ¿sí? No creas eso. O por asistir a la iglesia asegura tu salvación. Tu relación con Cristo es lo que te salva. Pero por supuesto, en esa relación que tienes con Cristo, te lleva a practicar, a poner en práctica los mandamientos de Dios, a asistir a la iglesia de Dios y a predicar el Evangelio eterno en su totalidad, predicar todo lo que está escrito, lo que dice Dios, y no desviarte de ella. No temáis, manada pequeña, ¿no? Ahora, es interesante, ¿no? Porque Dios... se me fue acá. Dice, no temáis, manada pequeña, dice el Señor, porque a vuestro Padre le pareció daros el reino. Mateo, capítulo 13, versículo 15 al 26. Más durmiendo los hombres vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue, versículo 26, y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció la cizaña. ¿Recordad la palabra del trigo y la cizaña? ¿No? Ahora, vos y yo no tenemos que dudar de la obra de Dios, porque la obra de Dios va a tener éxito. Esta parábola hace referencia a que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. En un inicio no se pueden reconocer tales. Por eso cuando le dicen, no quieres que vayamos y arranquemos la cizaña, y le dice así el dueño de la hacienda, le dice, no vaya a ser que tratando de arrancar la cizaña arranque el trigo. Bueno, déjalos crecer juntos. Pero en el tiempo de la siega, ¿sí?, la cizaña se cortará, se amontonará para ser quemada y el trigo será llevado al granero, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque puede ser que vos en la iglesia no veas que todos actuamos de una manera coherente con la palabra de Dios. Y no pienses que por eso deja de ser la iglesia de Dios. No debemos dudar, porque esta es la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios encabeza la obra y Él pondrá en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva el pueblo de Dios. Esto está en el contexto de, tal vez, el liderazgo de la iglesia. Puede ser que no te agrade, tal vez, las decisiones que el liderazgo toma. Pero recordad que Dios está al control de la obra. Tenés que dejar que Dios, a su tiempo, ¿sí?, cada uno dará su fruto, ¿sí? Así que no, por ahí si tu pastor se equivoca, no seas duro con él al decirle, bueno, este pastor no, acércate a él, hablarlo, hacerle recapacitar, orá por él. Pero si el pastor, ¿no?, en este caso siendo el pastor de distrito, me equivoco,
y deliberadamente quiero hacer tropezar a la iglesia, ¿sí? Recordad que el Señor se encargará, ¿sí? El Señor sabe todo y Él se encargará de acomodar las cosas para que se siga llevando su designio y no lo que diga una persona. ¿No tiene Dios una iglesia viva? ¿No? Ahora, vos tenés que saber que nosotros somos la iglesia militante y no triunfante. ¿Por qué te digo esto? Porque somos una iglesia que está acá en la tierra predicando el Evangelio de Dios, que milita, está de parte de Dios, pero que todavía no es salva, no es triunfante. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no vino. El día que Cristo venga y rescate a su iglesia, entonces será una iglesia triunfante. Encontramos que Elena de White hace esta declaración. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Aunque existen males en la iglesia, y los habrá hasta el tiempo del fin del mundo, la iglesia ha de ser, en estos postreros días, luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto en esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Vas a encontrar miembros en la iglesia no convertidos. Y tenés que analizar tu vida. ¿Estás convertido a la verdad de la palabra de Dios o no? Porque un miembro convertido vive lo que predica. Vas a encontrar. Hay miembros defectuosos, dice. Crecen juntos. La parábola del trigo y la cizaña te dice que en la iglesia van a crecer juntos. Personas que son fieles a Dios y personas que aparentan ser fieles a Dios. Ahora, estos baluartes, o sea, estas personas, mirad la declaración, dice, el baluarte de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará al mensaje del tercer ángel, así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el Señor que guarda los mandamientos del Señor triunfará. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios triunfará. Porque somos una iglesia, vamos a ser una iglesia triunfante. Somos militantes ahora. En el Antiguo Testamento, en Números, vos encontrás allí, que hemos leído la semana pasada, que Dios le decía, me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. ¿No? El Señor les reclama, 10 veces me han probado, 10 veces me han tentado y no oyen todavía mi voz. En primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 8, dice, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. ¿Qué dice? Mira, ustedes han visto milagros, han visto todo lo que el Señor ha hecho, pero han visto, pero también se alejan igual. No tenemos que tener cuidado con estos consejos. En el Nuevo Testamento, allí Lucas, el médico, escribió lo siguiente, inspirado por el Señor. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. En los discípulos discutían, ¿quién iba a ser el mayor? ¿No? San Juan capítulo 12, versículo 6, Judas era ladrón, como encargado de la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. O sea, dentro de los apóstoles había uno que no estaba convertido. ¿No? ¿Y cuán cierta es esta parábola? 3 años. Mateo 26. Entonces Pedro comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo, no conozco al hombre. Note que a pesar de la falla de la iglesia, él no ha dejado de ser su iglesia. Esta no ha dejado de ser su iglesia. O sea, Pedro empezó a maldecir, dicen, ¿no? A maldecir, yo no conozco a Jesús. Habrá gente que dirá eso en los últimos tiempos. Pero es interesante, ¿no? A pesar de la falla de la iglesia, Dios no ha dejado a su iglesia, ¿no? Esta no ha dejado de ser la iglesia de Dios. A pesar, a través del tiempo, siempre, ¿sí? El Señor siguió pensando en su pueblo. La iglesia ha fallado en satisfacer la expectativa de su Redentor y sin embargo, el Señor no se retira de su pueblo. ¿Cómo que la iglesia ha fallado? Sí. Hemos leído el otro día, hemos hablado, que si la iglesia hubiese cumplido con la misión, Cristo ya hubiese regresado. Hace tiempo atrás, ¿no? Todavía nos soporta. No porque se encuentre en ellos virtud alguna, sino, interesante, porque el nombre de Dios no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad y la justicia,
para que las agencias satánicas no puedan triunfar destruyendo al pueblo de Dios. Con sus defectos, con los miembros defectuosos, Dios todavía ama a su pueblo. Y los ama para que el mundo no se burle, ni el enemigo de Dios se burle de la verdadera iglesia de Dios. Y no destruya al pueblo de Dios. Cristo ha soportado la flaqueza y las debilidades de su iglesia. ¿Desde cuándo? Desde que se inició en el Edén, ¿sí?, hasta que a Él aparezca en gloria, ¿no? La ha soportado, sigue soportando y va a seguir soportando hasta que Él venga. Porque cuando Él venga, seremos una iglesia triunfante, una iglesia pura totalmente, una iglesia que refleja totalmente el carácter de Dios. Él ha soportado pacientemente su indocilidad e incredulidad e insensatez, ¿no? Una iglesia que no quiere ser dócil a Dios, ¿no? Falta de sentido, que tiene falta de razón muchas veces. Los ha disciplinado con maravillosa paciencia y compasión. Con amor el Señor nos ha disciplinado. Ahora, si vos y yo oímos la instrucción, Él nos va a limpiar a nosotros de todas las tendencias que tengamos, ¿no? Ahora, nos va a salvar, nos va a presentar una salvación eterna, ¿no? Ahora, se va a agradar con vernos. Si tan solo vos te acercaras a Él y vivieras como Él te dice, ¿sí?, vas a empezar a parecerte a Él y Él se va a agradar en mirarte, ¿no? Nosotros somos como el barro en la mano de un alfarero, porque el Señor, al que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por su Hijo, ¿no? Somos como barro en sus manos. Pero el Señor muchas veces reprende, nos reprende a su pueblo. Y a veces permite que sucedan algunas cosas para que el pueblo se dé cuenta dónde está viviendo, cómo está viviendo. Deberíamos recordar que la iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Varias veces Elena White cita escribe en su libro esto, ¿no? Que a pesar de cómo somos, Cristo nos otorga su consideración suprema. Él observa constantemente lleno de solicitud por ella y la fortalece mediante el Espíritu Santo. Mis hermanos, el Espíritu Santo, Dios con nosotros, el que nos hace reconocer que somos pecadores, que necesitamos de Cristo, fue enviado por Jesús, ¿no?, para fortalecernos a nosotros en estos tiempos. Dios trabaja con aquellos que le son fieles. Mirá lo que dice San Juan. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Aquel que recibe al Señor Jesucristo, ¿sí? Aquel que recibe y está dispuesto a llevar su nombre. Aquellos israelitas que le estaban esperando fueron los que lo recibieron. Con aquellos israelitas continuó la iglesia de Israel espiritual mencionando Hebreos 8:10, lo que indica que el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo que le sirva. Muchos no lo recibieron, pero otros muchos sí lo recibieron, y ellos formaron parte del pueblo de Dios, siempre el remanente que el Señor tenía. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios, ¿y a quién se le dio? A los gentiles, que son quienes continuarían con la obra de predicación del Evangelio. Nosotros no somos israelitas, no somos de raíces hebreas, pero el Señor nos ha dado ahora esta tarea maravillosa de predicar el Evangelio. Ahora nosotros somos aquellos que continuamos la obra que les había sido dada a aquel pueblo que había sido elegido. Pero cuando ellos rechazaron al Señor, el Señor se fijó en los gentiles para que prediquen el Evangelio de Dios. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición, y por falta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Y acá tenés que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si vos no seguís los consejos del Señor, si vos no seguís los principios presentados en la palabra de Dios, Dios no puede trabajar con vos. Y esto es interesante.
Ojo, esto no quiere decir que solamente el que no, porque todos somos pecadores, todos fallamos, pero hay algunos que lo hacen deliberadamente. El Señor no puede trabajar a través de ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Si ustedes no predican, si ustedes no hablan, dice las piedras hablarán. Pero Dios te ha dado esta tarea maravillosa de predicar su evangelio. No permitas que lo que nosotros debemos lograr es que muchas personas prediquen, pero no permitas que te aparten a vos para que otro ocupe tu lugar, sino que se sumen a la predicación del evangelio de muchas otras personas. Pero si a su vez estos no purifican su vida de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor les afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia, un motivo de burla, ¿no? A menos que cambies. Tenemos que cambiar, ¿no? Ahora voy a leer el texto del medio, ¿no? Dice, el primer caso es mencionado en el tiempo del diluvio. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus 3 hijos, y la mujer de sus hijos, versículo 7. Ahora, siempre el Señor ha tenido un remanente. En los tiempos del diluvio, el remanente era Noé y su familia. Se estima que en los tiempos del diluvio existían alrededor de un promedio de 100 millones de habitantes. 100 millones de habitantes. ¿Y cuántos se salvaron? ¿Cuántos se salvaron? Solamente 8. O sea, 999.992 personas se perdieron. O sea, estamos estimando, ¿no? Entonces, 8 personas solamente eran de los hijos de Dios. Y el resto era descendiente de Caín, de los hijos de los hombres. 8 solamente se salvaron. Ahora, si el Señor viene pronto, ¿estás seguro que irás con Él? ¿Estás seguro que sos parte del remanente del Señor acá en la tierra? El Señor tiene un pueblo. Vos elegiste ser parte de ese pueblo y de ese remanente. Pero tenés cuidado, porque si sos parte de ese remanente, tenés que vivir conforme a los principios que la Biblia te presenta. Uno de los 2 casos del remanente del Nuevo Testamento lo menciona Pablo. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En los tiempos de Pablo, muchos se han ido, pero ha quedado un remanente todavía. ¿Qué es el remanente? Remanente significa el resto, ¿no? El resto, los que quedaron, ¿no? Que se separaron de la gran apostasía. Es un grupo de fieles que se apegan al testimonio de las cosas tales como eran en un principio y que por lo tanto no siguen la corriente de la distorsión. Ahora, la palabra remanente significa, como decíamos, ¿no? El resto, el residuo, los que quedaron. También la palabra remanente hace referencia a un poco, ¿no? No a muchos, sino un poco. Los que quedaron, el resto se fue. Juzgado por la luz, la iglesia será juzgada por la luz concedida. Daniel 5:27 dice: has sido pesado en balanza y fuiste hallado falto. Note que mientras que el rey Belsasar lideraba un gran banquete a 1000 de su príncipe en presencia de los 1000 bebía, más delante de él dice: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. La mano que escribía en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dios miró su vida y vio que había fallado. Y ese mismo día, Daniel capítulo 5 dice que Belsasar murió. Ha sido hallado falto. Belsasar, como hijo del rey Nabucodonosor, era conocedor de todo lo que Dios había hecho en su vida. O sea, conocía lo que Dios había hecho en su vida. Es más, Daniel todavía seguía vivo, el testimonio de Daniel continuaba allí, muchos lo conocían, pero él no quiso seguir al verdadero Dios, ¿no? Belsasar no estaba viviendo a la altura del conocimiento que tenía. Él conocía, pero no quería vivir a la altura del conocimiento. Y mire lo que le llevó, ¿no? Perder su vida. La iglesia adventista al 7º día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será
juzgada conforme a la ventaja que haya recibido. O sea, el Señor te va a juzgar por la luz que tienes, por lo que conoces, por lo que el Señor te ha presentado. Pero ojo, ¿no? Esto es interesante porque uno dice, bueno, entonces no quiero conocer más, hasta ahí no me hablen más, pero también el Señor te juzgará por lo que pudiste conocer y no quisiste conocer, ¿no? Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella una sentencia: hallada falta. En Apocalipsis capítulo 2 dice, recuerda por de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras cosas. Serás juzgada según la luz y las ocasiones que se te fueron presentadas, ¿no? Entonces tenés cuidado, tenés que vivir lo que sabes y que predicas, ¿sí? A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá el fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca de sí misma. Ojo, ¿no? No estoy hablando como iglesia, como institución, porque sabemos que lo que la iglesia presenta en su sistema de creencia es bíblico, en su totalidad. Estamos hablando, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de las personas, ¿sí? Ojo, a menos que vos, podríamos tal vez cambiar así, a menos que vos, ¿no? Contaminado por la apostasía, no te arrepientas y te conviertas, vas a comer del fruto de tus obras, hasta que vos mismo te aborrezcas, ¿no? Ahora, en el último párrafo, allí dice, entonces sus miembros serán verdaderamente elegidos de Dios para ser su representante. ¿Cuándo? Cuando te arrepientas, cuando cambies, ¿no? La historia de Israel es para nosotros. Aquellos que no recibieron las advertencias que Dios da caerán en los mismos peligros en los que cayó el antiguo Israel y no entrarán en el descanso debido a su incredulidad, ¿no? Ahora, ¿por qué sufrió el pueblo de Israel aquellas calamidades? ¿No? ¿Por qué? Por su rechazo, o sea, su rechazo como nación fue el resultado de su propia incredulidad, su propia confianza, de su ceguera mental, y por la dureza de su corazón 10 veces me han tentado, dice. O sea que el pueblo de Israel se apartaba, era duro de corazón. Entonces, por eso no entraron aquellos que en esos 40 años que tuvieron en el desierto, que no pudieron entrar a la tierra prometida, fue por la dureza de su corazón. Esa generación de adultos que llegó hasta el límite, no entró hasta que pasaron los 40 años. Ahora, en su historia tenemos una señal de peligro que se levanta ante nosotros. Elena White escribió esto en 1895. Dice lo siguiente: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos capítulo 3. Tenés que tener en cuenta, tenés que vivir siempre la fe. No te apartes de ella. La iglesia militante es imperfecta. Somos imperfectos. Vos sos imperfecto, yo soy imperfecto. ¿Sí? Es imperfecta y por lo tanto no tienes que criticarla por eso. ¿Sí? Porque acordate que es la niña en los ojos del Señor. Algunas personas parecen pensar que al entrar en la iglesia serán cumplidas sus expectativas y hallarán solamente personas puras y perfectas. Son celosas en su fe y cuando ven falta en los miembros de la iglesia dicen: nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con individuos malos, pero el mal se halla aquí también. Y preguntan, como los siervos de la parábola: ¿de dónde pues tiene cizaña? Porque muchos piensan, entrar a la iglesia, todo va a estar perfecto. No, hay miembros imperfectos. Y eso tenemos que saberlo. Y vos tenés que saberlo. Que te vas a encontrar con situaciones difíciles en la iglesia, que tal vez te decepciones por algunas cosas, pero por eso no deja de ser el pueblo de Dios. Pero no necesitamos chasquearnos así, pues el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta,
y que todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. No te autoriza a sacar una conclusión de que la iglesia va a ser perfecta. Ahora no es perfecta, pero es una iglesia que sigue adelante, que sigue predicando, una iglesia militante, que en algún momento se transformará en una iglesia triunfante y pura. En algún momento. ¿Sí? La iglesia triunfante será fiel y semejante a Jesús. La obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante han demostrado ser fieles, o que han demostrado ser fieles, integrarán la iglesia triunfante. Solamente los que son fieles a Dios van a integrar a aquella iglesia triunfante. Recordad esto. La vida de Cristo era una vida llena con un mensaje divino del amor de Dios. Él ansiaba intensamente impartir este amor a otros en una rica medida. Su semblante resplandecía de compasión y su conducta se caracterizaba por la gracia, la humildad, la verdad y el amor. Y esto es lo que puse allí en la placa cuando te envié. No parte de esto. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes si quiere unirse a la iglesia triunfante. Quiero terminar con esto. Cada miembro de su iglesia militante debe manifestar las mismas virtudes que manifestó Cristo, si quiere unirse a la iglesia triunfante. Lo único que llevarás al cielo, ¿qué es? Es el carácter. Si tu carácter se parece al carácter del Señor Jesucristo, entonces podrás ir al cielo. Somos imperfectos acá, pero debemos santificarnos diariamente. Orar para que el Señor, orar para que hagamos el bautismo del Espíritu Santo diariamente. Tenemos que orar. Así que, hermanos, esta es la iglesia del Señor, ¿no? Esta es la iglesia del Señor en los últimos días. Una iglesia imperfecta, pero que Dios ama a su iglesia. Una iglesia que en algún momento se transformará en una iglesia triunfante. Pero falta un tiempito para eso. Ahora, decirte cuánto falta, no lo sabría. ¿Por qué? Porque nadie sabe la hora en que el Hijo de Dios vendrá a buscarnos. Pero cuando el Señor aparezca en la nube de los cielos, y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y aquellos que murieron en Cristo resuciten y sean elevados, y nosotros juntos nos elevemos con Él, entonces seremos la iglesia triunfante del Señor. Y nosotros los que hayamos quedado vivos. ¿Y quiénes serán los que quedarán vivos? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. Mis hermanos, ¿sí? Los animo a que hagan un autoanálisis en su vida. ¿Cómo estoy yo en mi relación con el Señor? ¿Cómo estoy? Si el Señor apareciera ahora en la nube de los cielos, ¿iría con Él o no? Y eso es algo que solamente vos podés solucionar. Una vez, cuando era mi primer año que entré a la iglesia, allí a los 23 años me bauticé. Soy único adventista en mi familia materna, ¿no? Mi familia, ahora que mi familia es mi esposa, adventista, sí, es mi esposa, soy yo, mi suegra, somos los únicos adventistas de ambas familias. Pero a los 23 años me bauticé y acostumbraba los viernes a reunirme con 2 o 3 amigos para recibir el sábado. Y yo tenía una habitación en mi casa, así que los viernes nos encerrábamos allí en la habitación, poníamos los cassettes de música cristiana, no eran CD, eran cassette en esos entonces, estoy hablando hace 20 y pico años atrás. Un muchacho que le di estudio bíblico, que se bautizó, él hizo la siguiente pregunta: si Jesús viene ahora ya aparece en los cielos, ¿estás seguro que te irías con él al cielo? ¿Y cuál sería la respuesta que dimos cada uno? Porque uno mira dentro de sí y se ve así, se conoce tanto, y decir, así como estoy, Señor, difícil. Porque uno es real cuando se mira hacia adentro. Y lo dijimos. ¿Pero qué hace falta entonces? Dijo él. Entonces, si nosotros dudamos, ¿qué hace falta para que si Jesús aparezca y te puedas ir con él al cielo?
Y es interesante, porque en ese momento él citó algo que había escuchado, dijo, la solución a eso está en la misma distancia que existe entre el piso y tu rodilla. Cuando vos caigas, cuando vos dudes y caigas de rodillas ante Dios y le declares quién sos, le pidas perdón por lo que sos, de corazón arrepentido, entonces podrás tener la seguridad de la salvación. Podrás tener la seguridad de que, en ese momento, por supuesto, ¿no?, de ser parte del pueblo de Dios. Cuando vos arrepentido, de corazón vayas a Él y digas, Señor, perdonadme por todo lo que hice. Pero si nosotros no vamos a Dios, como iglesia, no vamos a Dios, no reconocemos nuestros pecados, Dios no nos podrá utilizar. Y cuando hay pecados ocultos, la obra no puede avanzar. ¿A qué me refiero con puntos? Que muchas veces como iglesia, nosotros sabemos que hay hermanos, inclusive o nosotros, que no hacemos todo lo contrario que dice la palabra de Dios, y hacemos como que si no vimos, y vivimos como si fuera normal, Dios no puede bendecir la obra así. Por eso que nos llamó a nosotros, o da la capacidad, en Mateo, da el privilegio a la iglesia de amonestar cuando alguien ha fallado. Los pasos bíblicos que hay que hacerlo. Si tu amigo dice, si tu hermano ha escuchado, dice, si te escuchó, has ganado un amigo. Y si no te escuchó, después que llevaste un testigo, dos testigos, le dijiste a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. La iglesia debe hacer esta tarea, de velar para que todos nosotros podamos, ¿sí?, y caminar en este camino que nos lleva al Señor sin apartarnos a ningún lado. Y si alguno de nosotros nos apartamos, como iglesia tenemos que amonestarnos para volver al camino. La verdad, hermanos, se nos ha pasado el tiempo y hay mucho para hablar, pero tal vez quiero preguntarte si hay alguna duda con respecto a lo que hemos hablado, ¿no? El sábado Eduardo inclusive habló un poco más de esto, ¿sí?, de la iglesia militante que somos nosotros, ¿sí? Habló allí de la Odisea, el estado laodicense en la cual vivimos, y es el estado en el cual estamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, por lo cual quieran que aclaremos? Bien. Sí, pastor. Sí, Paco. Ahí cuando se habla de que Dios tiene en la tierra una iglesia, y que esa iglesia es la iglesia visible, la iglesia visible está refiriéndose a la iglesia adventista, la iglesia remanente, y que es a quien predica la totalidad de la verdad revelada en la Biblia, también dice eso en el capítulo. Sí. Y después habla de la otra parte del pueblo que está en Babilonia. Esa sería la iglesia invisible. La iglesia invisible. Que está todavía en Babilonia, pero no ha salido. Claro. Y a unirse con la iglesia visible, ¿no? Claro. Lo bonito es que en este capítulo la hermana G. de Huay muestra que la iglesia remanente, así defectuosa tal cual es, sobre sus espaldas está el privilegio de proclamar toda la verdad revelada en la Biblia. Es algo muy bonito y precioso, claro, para tener en cuenta y atesorar en el corazón, ¿no? Y es Perdón, sí, Paco. Señalando lo que vos decías, pastor, tiempo en que nos humillemos ante el Señor, nos rindamos definitivamente a sus pies, nos alejemos del pecado y podamos ser siervos fieles para formar parte de la iglesia militante. Claro, sí. Tanto en los evangelios encontramos que el Señor dice, tengo ovejas en otro redil. Hay gente sincera en otros lados que están buscando a Dios, pero no saben cómo llegar. Y es allí que la iglesia visible debe trabajar, para que la iglesia invisible se acerque a la iglesia visible. ¿Sí? Vos y yo tenemos que hacer esa tarea, ¿sí?
Por eso también no pienses que solamente hay mucha gente que nunca se le ha predicado, nunca conocieron siquiera del sábado, nunca les han escuchado a los adventistas del séptimo día, pero en lo que ellos estudiaron la palabra de Dios y fueron fieles a lo que ellos conocían, el Señor tendrá algo especial para ellos, ¿no? Pero ahora nuestro trabajo es predicar, es decir, salir de ella, pueblo mío, no salir de dónde, de Babilonia, vengan de la confusión. ¿Y a dónde van a ir? A la iglesia verdadera. Capítulo 12 presenta la iglesia verdadera de Dios acá en la tierra. Capítulo 19 la iglesia y las iglesias falsas, la que no representan a Dios. Pero el capítulo 12 es la iglesia sin mancha, a la cual vos pertenecés y yo pertenezco, la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos, vamos a cantar, ¿le parece? Porque ha pasado el tiempo. La verdad que uno a veces... Este es un capítulo muy largo el capítulo, pero maravilloso. Nosotros sabemos que pronto viene Cristo y que tenemos que caminar al lado de Él, así que vamos a cantar este cántico de los jóvenes. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Porque mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar. El capítulo 5 que vamos a Amén. hacer la semana que viene se titula La vida devocional del remanente. Quiero leerte 2 citas nada más. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Pero también dice lo siguiente: el que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo. Así que, hermanos, una amonestación para nosotros, ¿sí? Dios los bendiga. El Señor los bendiga mucho. Hermanos, el viernes para los jóvenes no habrá wifi porque empieza el Congreso de Jóvenes de la Misión. Ustedes, si desean, ¿sí?
pueden, a través de YouTube, pueden entrar y seguir la programación. El sábado a la mañana vamos a tener la escuela sabática, pero el sermón vamos a pasarlo en manera directa del Congreso de Jóvenes. El pastor Sóstenes es el nombre del pastor que va a estar predicando todos los días. Es un líder de jóvenes, creo ahora de la Unión Chilena, me parece que es. Pero bueno, tendremos la escuela sabática a las 9:30 y a la hora del sermón, enlace directo, puedo pasarlo a través del Zoom o directamente pasarle el enlace para que ustedes puedan verlo en dispositivo, en televisión si quieren, a través del link que vamos a enviar. ¿Sí? ¿Les parece? El Señor los bendiga, vamos a orar. Vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, Señor, muchas gracias te damos por que nos acompañaste. Gracias por tus consejos. Quiero pedirte, Señor, que nos sigas bendiciendo, nos sigas acompañando. Y querido Dios, que nos ayudes a ser fieles a tu palabra, poner en práctica ella en nuestra vida y a representar tu nombre acá en la tierra de una manera más fidedigna a tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que nos acompañes ahora a descansar, que bendigas todas las actividades que algunos tendremos, y Señor, que también nos cuides y nos des salud. Rogamos por aquellas personas que decidieron en el bautismo, para que tú mantengas firme su decisión, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Dios los bendiga mucho, hermanos, ¿sí? Dios los bendiga, y bueno, nos vemos el sábado a la mañana, ¿sí? Adiós. Bien.